Bien, pues nuevamente bienvenidas, bienvenidos. También aquí en Facebook. Déjenme checar también que esté todo correcto. Y bueno, es un gusto estar nuevamente ah, aquí con ustedes en esta sesión semanal de nuestro grupo de Mindfulness Transpersonal. En una sesión que, como les comentaba, pues será la última antes de hacer una pausa vacacional y regresando continuaremos con nuestras sesiones y con otros temas que pues también ustedes han ido compartiendo. También les envié un formulario para compartir algunos temas que fueran de interés para su vida, para este momento, justamente. Entonces, bueno, seguiremos ahí avanzando. Muy bien, creo que todo bien. Saludos también por aquí a quien esté viéndonos a través de Facebook. Esta sesión me interesaba hacer justamente una dinámica distinta, que era como hacer una sesión de preguntas y respuestas que previamente ya ustedes me compartieran, aparte de lo que pueda surgir aquí, también definitivamente lo podremos hacer, pero sí me interesaba como conocer qué aspectos de este tema, ¿no? De la gestión emocional les pudiera resonar, interesar eh, porque finalmente, como les comentaba ahí en el texto, ¿no? de presentación, son un gran motor, ¿no? De hecho, como el motor oculto, ¿no? de nuestra conducta y también fuente obviamente, de muchas satisfacciones, ¿no? Afortunadamente sentimos, afortunadamente somos seres sintientes, entonces también podemos, gracias a ello, disfrutar de muchas cosas, pero también, pues, a veces es causa de sufrimiento y dificultades, ¿no? Entonces, bien, vamos a comenzar. Primero les explico que la dinámica será, pues voy a compartir un poco de información y luego paso a las preguntas que ya me llegaron por aquí a través del formulario y haremos algún ejercicio también, pero sí me importaba mucho como establecer este diálogo con ustedes. Y al final, bueno, también habrá otro espacio para si quieren comentar, preguntar, etcétera, compartir. Entonces, bien, esta sesión tiene como título justamente Mindfulness y gestión de las emociones, gestión emocional. Seguramente han escuchado por ahí el término gestión emocional, inteligencia emocional, también que va muy relacionado. Y también habrán escuchado control de las emociones, habrán escuchado pensamiento positivo. Y estos dos últimos términos iremos viendo que no son tan precisos, ¿no? Justamente. Me gustaría comenzar pues definiendo justamente qué es una emoción, ¿no? Una emoción um, como desde dos lugares, ¿no? Primero que nada es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar en cierta manera a un estímulo externo o interno también. Pero como me importa mucho hacer énfasis en esta predisposición a reaccionar, ¿no? Nos invitan siempre a hacer algo. Y también podemos entenderlas como diferentes frecuencias vibratorias de nuestro campo electromagnético, el campo electromagnético de nuestro cuerpo, cerebro, corazón, ¿no? Y esta unidad que ya en otro momento hablamos de esta coherencia cardíaca, ¿no? Justamente. Y, y también me parece muy significativo el origen etimológico de la palabra, ¿no? Emoción proviene del latín emotio, emotionis,
que se deriva del verbo emovere, que significa retirar, desalojar de un sitio, hacer mover, ¿sí? Hace énfasis en que la emoción nos moviliza. Es como una característica bien importante. Por eso en la imagen escogí pues este dedo que está como tocando el agua, ¿no? Y se hace una onda, finalmente. Porque de alguna manera es como si las emociones fueran esas ondas de nuestra conciencia, ¿no? Algo se moviliza eh, y nos hace movilizarnos también a nosotros. Y lo iremos viendo ahorita conforme avance la sesión. Entonces, bueno, son procesos, como les decía, fisiológicos. Las emociones, eh, las más básicas, ¿no? Porque podemos hablar de emociones, sentimientos, ahorita lo diferenciaremos también. Pero la emoción propiamente dicha es un proceso fisiológico primario, instintivo e involuntario, digamos, ¿no? Que es un mecanismo que pues está creado para la supervivencia, finalmente, ¿no? Nos ayuda a aprender, ¿no? Por eso también han oído hablar del aprendizaje emocional, ¿no? Cuando en el aprendizaje, en la educación, están implícitas las emociones, hay pues una mayor incidencia en el propio aprendizaje. Pero bueno, también sin hablar necesariamente del ámbito educativo, en la vida aprendemos de ello, ¿no? De lo que sentimos en el pasado, sobre todo de lo doloroso, lo aprendemos a proyectar hacia el futuro para que no vuelva a ocurrirnos, digamos, ¿no? De alguna forma es este mecanismo. Um, y también algo bien importante es que son temporales. ¿Sí? Cualquier emoción tiene un tiempo de duración muy breve. Y como les comentaba, ¿no? Las emociones, según los autores, ¿no? Pues se pueden, y las pueden clasificar y no, enumerar de una forma u otra, ¿no? Pero podemos entender como emociones primarias, aquellas que son básicas e innatas y las compartimos con otros animales. Finalmente, recordemos que habitamos el cuerpo de un animal. Somos un ser humano, pero somos, eh, pues, primates, mamíferos, ¿no? Y compartimos, junto con otras especies animales, las emociones básicas. Les digo, como cualquier autor, bueno, muchos autores pueden hablar de que hay 5, 6, 7, hasta 10 emociones básicas, ¿no? Hay quien también pues diluye el término con sentimientos, entonces 44 emociones o sentimientos, ¿no? Entonces depende del autor o autora, ¿no? Por ejemplo, Daniel Goleman, que justamente es quien acuña el término de inteligencia emocional, lo hace popular a través de su libro, habla de 5 emociones primarias que son miedo, tristeza, ira, ¿no? O enojo, o rabia, ¿no? Felicidad, sorpresa y aversión. Y de aquí pues empiezan a desprender, ¿no? De las demás emociones, ¿no? Finalmente. Por ejemplo, ¿no? A partir de esta mezcla de emociones primarias, eh, pues surgen otras, o sentimientos ya propiamente dicho. Por ejemplo, no sé, la mezcla de la, la ira con la aversión, pues nos puede dar desprecio, ¿no? Un sentimiento de desprecio, como que está matizado por ese enojo, esa ira con una aversión hacia algo. Y la diferencia con los sentimientos, también eso dependerá de los autores, pero eh, un sentimiento ya es como esa emoción sentida, esa emoción pensada, ¿no? La suma de una emoción más un pensamiento ya implica ya pues una evaluación, una interpretación, ¿no? Pues de lo que estamos percibiendo o de lo que fuera de nosotros o que estamos también percibiendo dentro, ¿no? Porque yo puedo tener un pensamiento y sentir algo en relación a ello, ¿no? Tener un sentimiento, pues me da vergüenza haber pensado eso, o me da risa haber pensado eso, ¿no? Pues también a partir de eventos internos o externos. Y pues compartir rápidamente 4 características de las emociones
y de los sentimientos que me parecen importantes, ¿no? Lo primero es que son un balance constante de nuestra situación. O sea, imagínense que estamos pues como sondeando, ¿no? El, el ambiente, nuestro entorno, y es un balance, ¿no? De cómo está, ¿no? De cómo está eso, pero también de dónde estamos parados en relación a dónde queremos estar parados, ¿no? De un balance entre que nos dice cómo están nuestros deseos y expectativas en relación a la realidad, ¿no? Yo quiero estar aquí, pero me doy cuenta que estoy aquí. Y ahorita profundizaré un poquito también en ello. Y fíjense, este balance de la realidad no es que el lugar en donde quiero estar parado esté escrito en algún lugar en el universo, sino que más bien es en relación a donde yo quiero estar parado en ese momento y lo, lo comparo en relación a dónde estoy parado, en cualquier tema, en cualquier aspecto. Ahorita profundizaremos un poco en ello. Eh, son experiencias, digamos, cifradas, ¿no? Que no siempre tienen eh, un significado que podamos reconocer, ¿no? De pronto surgen, de pronto se sienten, nos queremos preguntar, queremos racionalizarlas y no siempre hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sino simplemente surge. Son fenómenos que se llaman transaccionales, ¿no? Es decir, eh, hay una causalidad, una interrelación con el exterior, ¿no? Finalmente, eh, no sé si el café me gusta porque es rico, yo valoro que el café es rico porque me gusta, ¿no? Como se da esa interrelación, evidentemente, con el exterior, ¿no? Finalmente. O sea, no es solamente que me llegue la emoción desde afuera, ¿no? O solamente que yo la proyecte desde dentro, sino que hay un componente interactivo, ¿no? Con lo que llamamos exterior. Y que eso tiene que ver con esa parte de movilizarnos, ¿no? Inician una nueva tendencia, nos movilizan, cambian nuestra atención de lo que estamos haciendo hacia una nueva situación. Um, por ejemplo, si estamos muy tranquilos, no sé, viendo una serie o tomando un café y de pronto siento miedo porque escucho la alarma sísmica, la alerta sísmica, entonces me moviliza y pues me salgo, ¿no? O huelo humo, ¿no? Entonces me moviliza porque puede ser que haya se esté quemando algo, ¿sí? Siempre nos van a movilizar. Permítanme porque estoy todavía aceptando participantes. Y quiero regresar un poquito a este punto de que es un balance, ¿no? Un balance de constante de la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, no solamente percibimos y ya, sino que eh, evaluamos y le damos realismo a lo que estamos evaluando, interpretando, con ese sentimiento, ¿no? Con esa emoción. Porque una cosa muy importante es que las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? O sea, hablamos de un cuerpo emocional, un campo emocional, pero finalmente todo ocurre en el cuerpo, ¿no? La tristeza pues, podemos sentir un nudo en la garganta, el enojo podemos sentir el calor en el estómago, que se aprietan las mandíbulas o se contraen los hombros, ¿no? Podemos sentir las emociones de muy diversa forma, ¿no? Y nos informan, ¿no? En ese balance cómo estamos en relación, dónde estamos parados en relación a dónde queremos estar parados. Solo compararlo con dos cosas que me parecen muy didácticas, ¿no? Una de ellas es como una brújula, ¿no? Finalmente una emoción es como, eh, pues la brújula lo que me indica simplemente es en dónde está el polo magnético de la Tierra, ¿no? El norte. Entonces, a donde yo la mueva, la aguja va a apuntar al norte. Entonces, va a depender de mí a dónde quiera yo ir, ¿no? Para saber si estoy alineado con la brújula. La brújula nada más me dice, si quieres ir al norte, pero estás caminando al sur, pues te está yendo en la dirección equivocada, el norte está para allá. Pero si quiero ir al norte, pues entonces me está avisando que va en lo correcto. Es lo que hace la emoción, no nos indica en dónde estamos, ¿no? En relación a dónde
queremos estar. Otra, otra imagen que me gusta es compararlo con los testigos, con los focos del tablero de los coches, ¿no? Que de pronto se enciende, pues a lo mejor el foquito de que le falta aceite o de que se calentó y solamente nos está avisando eso, ¿no? Nos indica algo que a lo mejor pues es un problema y ya depende de mí si lo atiendo o no, ¿no? Es como si de pronto se aparece una emoción y yo quiero quitarme la emoción, no quiero, como si quiero apagar el foquito, ¿no? Para que, como si el foquito fuera el problema, ¿no? Entonces ya, si lo apago, le pongo la mano o no lo veo, ya no pasa nada. No, pues si no le hago caso, se va a desviar finalmente el coche, ¿no? Si no le pongo aceite o gasolina, no le hago caso a ese testigo. Así pasa con las emociones, ¿no? Finalmente son como mensajeras que nos están avisando algo, nos traen un mensaje. Y muchas veces queremos matar al mensajero, ¿no? Como queremos no sentir. Y, y esto ocurre porque, digamos, así a grandes rasgos, hay dos tipos de emociones, ¿no? Dos grandes clasificaciones, las placenteras y las displacenteras, ¿no? Las que me gustan y las que no me gustan, las que se sienten pues muy bien, como la alegría, la confianza, el amor, ¿no? Pues siente el placer, ¿no? Eh, siento agrado, siento que me gusta, y otras, pues no, ¿no? Como la tristeza, el enojo, ¿no? La envidia, pues no me gusta sentirlas. Entonces ya podemos ir sumándole, ¿no? Porque aparte de que siento esa emoción, pues aparte puedo tener apego o aversión a las emociones, ¿no? Puedo incluso resistirme a sentir una emoción. Podemos tenerle eh, aversión al dolor, podemos tenerle aversión al propio miedo, miedo al miedo, ¿no? O sea, pues se pueden ir como solapando, ¿no? Estas capas de emociones. Y, y eso es a lo que llamamos gestión emocional, ¿no? Yo lo decía al principio, que eh, esos términos de controlar las emociones, de, pues escoge tener emociones positivas, ¿no? Aparte de que de que es muy impreciso, es peligroso, ¿no? Porque finalmente si hablamos de control, vamos a hablar em, de represión, ¿no? De reprimir una emoción, finalmente. Y lo que ocurre con una emoción es que aparece, ¿no? Y no es opcional. O sea, si de pronto yo estoy percibiendo algo, interpreto que alguien quiere transgredir un límite, me siento ofendido, ¿no? Entonces voy a sentir enojo en el cuerpo. También una forma de entender la emoción es como pensamiento sentido, también de alguna forma. Entonces, si yo interpreto que hay un agravio o alguien quiere traspasar un límite, entonces siento enojo y ya en el momento en que ese enojo aparece, pues ya apareció, ya está ahí. O sea, no puedo controlar la emoción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Gestionar. Entonces, lo que sigue después, ¿no? ¿Hacia dónde me mueve la emoción? ¿Qué es lo que me invita a hacer? Entonces, si yo estoy enojado y me dejo llevar por el impulso de la emoción, pues voy a gritar, golpear, tirar algo, ¿no? Y vaya, en todos los seres humanos tenemos emociones y hay quien por enojo pues mata a otra persona, yéndonos al extremo, ¿no? Eso es lo que sí entendemos como gestión emocional, ¿no? Voy a gestionar mi reacción. Y justamente aquí es donde mindfulness nos ayuda, ¿no? A tener un pequeño espacio para que esto que me está movilizando, me está llevando que al impulso de hacer algo, pues me retire, lo observe, lo gestione de otra forma, gestione mi reacción, ¿no? Para que en vez de que sea una reacción, sea una respuesta. Y esa parte de que, pues, como hay que tener emociones positivas todo el tiempo, ¿no? Buscar tener emociones positivas. Si bien es muy bueno, ¿no? Poder tener emociones que nos expandan, ¿no? También, que nos hagan sentir bien, pero por la vida no es eso, ¿no? Ni siquiera podríamos tener punto de comparación si solamente tuviéramos emociones positivas, ¿no? Emociones placenteras, no tenemos un punto de comparación y sería peligroso, ¿no? Porque eh, pues yo tengo que tener en ese monitoreo, en esa evaluación constante que hago en el entorno, pues
Tengo que saber a dónde acercarme y dónde alejarme, ¿no? Por poner un ejemplo, no es una emoción, pero es una sensación física, aunque también hay un dolor emocional, pero piensen en el dolor físico, pues si fuera agradable, yo pongo la mano al fuego y si me gusta la sensación, pues ahí la dejo, pero se me acabaría destruyendo la mano, se acabaría quemando. O si no sintiera nada, ¿no? También, porque hay personas que tienen algunas patologías donde no hay esa sensación de dolor, entonces hacen daño porque no, pues te está avisando, ¿no? Es peligro, ¿no? Retira la mano, viene el impulso para realizarlo, ¿no? O el miedo, imagínense si no tuviéramos miedo, finalmente. Y estaríamos en riesgo, ¿no? Nuestra especie y todas las especies y nosotros como individuos hemos sobrevivido por nuestras emociones, ¿no? Porque pues hemos sabido reaccionar, hemos sabido poner límites, hemos sabido ponernos a salvo, nos hemos preocupado sobre aquello que nos importa, nos hemos movilizado finalmente, ¿no? Entonces, no podemos pensar en solo tener emociones positivas. Y eso no existe, no sería sano y no sería deseable tampoco, ¿no? No podríamos tampoco, como les digo, comparar. ¿Cómo puedo comparar que estoy sintiendo placer si en mi vida no he sentido también dolor, ¿no? Tristeza, ¿no? No existe, ¿no? Aparte sería, aunque lo podamos imaginar, pues no, simplemente la realidad no se da de esta forma. Voy a pasar a la parte de las preguntas que, que los participantes compartieron y seguramente irán saliendo más cosas, porque ese tema de emociones puede ser eh, gigantesco, o sea, puede ser para tema de un taller, de un reto, ¿no? Porque hay mucha información, ejercicios y trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a esta parte. Y mm, pues traje las preguntas que estaban. Eh, entonces, bueno, directamente las iré compartiendo, ¿no? Nos preguntaba Imelda Rodríguez, ¿qué debo entender por gestión y cómo debo afrontar una emoción? ¿Qué me indica que siento? ¿Qué me indica que siento una emoción difícil? Cuando nos referimos a emociones difíciles son esas emociones displacenteras, ¿no? Una tristeza, enojo, ¿no? Cualquier emoción que no es agradable, que es difícil de, de afrontar, justamente, ¿no? Y por gestión es esto que les comentaba, ¿no? Gestión no es control, ¿no? No es reaccionar, ¿no? Yo puedo sentir una emoción y dejarme llevar por el impulso y hacerla, ¿no? Pero también puedo dejarme llevar por el impulso de reprimirla, no por el hábito de reprimirla. Uno no estoy sintiendo esto, lo guardo, ¿no? Va debajo de la alfombra, no lo quiero sentir, no debo sentirlo. Aprendí que en mi familia que eso no lo debo sentir, no lo debo expresar. Ya me lo creí, ya lo incorporé, ¿no? Entonces queda ahí guardado, me da vergüenza o es doloroso, entonces no lo quiero tocar, ¿no? Entonces hay como esos dos tipos de impulsos, ¿no? A reaccionar o a reprimir. Y la gestión es afrontar, ¿sí? Darle espacio a la emoción, el reconocerla, el decir sí, la estoy sintiendo, suele ser más complicado con las emociones difíciles, justamente. Con las agradables, pues es más fácil, pero aún así, ¿no? También muchas veces igual, pues podemos reprimirnos, ¿no? Para no expresar una alegría como demasiado intensa, ¿no? Y, pues por muchos motivos, ¿no? Eh, Podemos ser como rígidos o contenidos, ¿no? Finalmente, pero sobre todo, pues se enfoca a las emociones más difíciles, que por cierto no me gusta llamarlas negativas o positivas, justamente, sino pues prefiero, creo que es más preciso, placenteras, displacenteras o incluso también expansivas y contractivas, ¿no? Una emoción expansiva nos abre, la alegría, el amor, ¿no? También hay toda una investigación, permítanme que les diga el nombre de este eh, doctor David Hawkins, que realizó toda una investigación para medir la vibración de las emociones, ¿no? Y claro, hay unas que son con un nivel vibratorio más alto, ¿no? Como el amor, la alegría, la paz, y otras más bajas, ¿no? De vibración más baja, como miedo, ¿no? La vergüenza, etcétera, ¿no? Y, y en esa escala también es importante el subir.
O sea, no es que sean negativas, sino que, por ejemplo, ¿no? Si alguien está viviendo una depresión, pues ni siquiera tiene fuerza para nada, ¿no? Entonces, baja toda la energía, baja la motivación y pues a veces no hay ni fuerza de salir ni siquiera de la cama. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, el enojo, ¿no? Entonces ya hay aunque sea una emoción de un nivel vibratorio bajo, pero para esa persona es subir un escalón y ya es un avance, porque entonces ya al menos pues ya tiene esa energía que le da esa emoción para movilizarse, para solucionar algo, ¿no? Entonces, no es una valoración de positivo o negativo, sino más bien de nivel vibratorio bajo, alto, de contracción, expansión. Hay emociones que nos hacen pequeñitos, ¿no? Como el miedo, ¿no? Nos oculta, nos, eh, nos guarda ahí en algún rincón de nuestra psique, nos desintegra de la propia mente, de otras partes de nuestra mente, del cuerpo, y por supuesto de los demás. Y otras emociones pues nos abren, ¿no? Incluso hasta en un componente expresivo, una emoción, ¿no? Evidentemente, si pensamos en un bebé, pues es la forma de comunicarse, ¿no? A través del llanto, del enojo, no puede decir qué está pasando, pero más bien lo expresa a través de emociones. Y nosotros igual, ¿no? Cuando tenemos una tristeza, por ejemplo, vamos a llorar, pues nos recogemos, invitamos a que los demás nos den soporte, nos consuelen. Y si hay enojo, pues es como más bien no te acerquen, ¿no? No nos acerquen a mí. Y si hay alegría, es como venga, ¿no? Y me expando, ¿no? Abrimos los brazos, saltamos. Entonces, son otro tipo de clasificación, ¿no? Otro tipo de mapa para hablar de las emociones. Ahí me quedé por aquí con estas preguntas. Estaba con la de Mela. Entonces, gestionar es conscientemente darle espacio a la emoción para escuchar el mensaje ¿te acuerdas el testigo del coche, el foquito, ¿no? ¿Qué me está diciendo la emoción para atenderla, ¿no? Y eso nos pone en perspectiva, me permite alejarme un poquito para entonces no nada más seguir esa mirada de túnel, ¿no? La emoción, si seguimos el impulso me lleva solamente a una dirección, me hizo enojar, pues grito, ¿no? Y voy y reacciono. En cambio, cuando se doy espacio, si aprendo a darle espacio a la emoción, entonces puedo ver más posibilidades de acción, de respuesta. Si me doy cuenta que tengo que hacer algo con la emoción, pues o con la situación que generó la emoción, pues lo hago, ¿no? Tal vez tengo que hablar, poner un límite, ¿no? Eh, pero ya hay más posibilidades que la única mirada, que la única que nos da esa mirada de túnel. Cristina Gara nos pregunta, ¿pueden controlarse? Esa es una pregunta complicada. ¿Pueden controlarse problemas como hipertensión hereditaria mediante el correcto manejo de emociones? Desde pequeña me lo diagnosticaron, pero me encuentro bien de salud, no hay razón aparente para ello. Digamos, aquí un poquito me rebasa, porque no soy médico, no conozco pues a fondo cómo se herede, qué diferencia hay entre una hipertensión, etcétera, ¿no? Que es hereditaria o no. Pero sí lo que puedo decir es que las emociones sí repercuten en la, en la tensión corporal, eh, en, bueno, por ejemplo, ¿no? Como les digo, si hay una segregación de hormonas, ¿no? Cuando hay una emoción, sobre todo depende del tipo de emoción, ¿no? Por ejemplo, pues el miedo, ¿no? El enojo. Entonces de pronto se segrega adrenalina, cortisol y una de las cosas que hacen es contraer los vasos sanguíneos. Entonces aumenta la tensión, ¿no? Este mecanismo del estrés es muy útil, es como darle superpoderes al cuerpo, ¿no? Si eh, un ciervo un venado tiene que huir porque un depredador lo va persiguiendo, uh, esas sustancias, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, le ayudan a ser más eficiente en esta huida, ¿no? Que ser más rápido, el corazón vuelve más rápido, sube la tensión arterial, hay contracción de músculos, ¿no? Porque es supervivencia finalmente. Y los seres humanos, cuando vivimos constantemente en un estrés, es como si nos atacara esa fiera, pero mentalmente, todo el tiempo. El venadito ya lo explicaba en otras ocasiones, ¿no? El venadito, el estrés puntual, ¿no? El estrés que se llama eustrés, ¿no? El estrés positivo, ¿no? Le va a servir para huir al venadito y a nosotros para afrontar un reto, ¿no? Cualquier problema o
un ascenso, un nuevo trabajo, un cambio de domicilio, etcétera. Nos ayuda en ese momento, ¿no? Como que el cuerpo tiene esos superpoderes para afrontar el reto y luego llega un punto en que se recupera, ¿no? Como que ya pasó, ya se salvó el venadito de la persecución, puede echarse a temblar, descansar y ya se recupera, ¿no? El cuerpo vuelve a un equilibrio. Pero cuando el estrés es crónico, el distrés, que se llama distrés, y está constantemente las fieras mentales atacando, esas sustancias se van segregando. Entonces, claro, hay, para cuando hay padecimiento de hipertensión, pues eh, es un factor de más riesgo, ¿no? Finalmente. Vaya, puede contribuir a ello, ¿no? Otro tipo de emociones, pues nos pueden ayudar, ¿no? Si aprendemos a relajarnos, a respirar, a tener ese momento de recuperación, ¿no? Aunque viva el estrés, aunque viva una emoción, me, también sé cómo recuperarme de lo que viví, entonces eso va a ayudar a que pues la misma tensión sanguínea baje, ¿no? Ah, yo te recomendaría también como echar otra mirada, ¿no? De aparte del tema médico, ¿no? También, por ejemplo, mirar eh, la mirada, el modelo sistémico, ¿no? Porque pues de pronto hay en estos campos familiares, ¿no? Hay enfermedades que no solamente son hereditarias, sino que también son mm, como parte del sistema familiar. Entonces también como te invitaría a revisarlo, ¿no? Si eh, esto de la mirada sistémica es lo que seguramente conocen las constelaciones familiares, ¿no? Entonces también se pueden checar por ahí, se pueden constelar enfermedades, ¿no? Justamente. Aparte pues de revisar todo lo ambiental, lo médico, y pues mindfulness justamente tiene una incidencia en esta relajación, ¿no? En esta gestión del estrés y de las emociones en general. Ahorita lo iremos también comentando. Marisol hace varias preguntas que de pronto son como em, más bien fragmentos del texto que yo puse, le pone un signo de interrogación, pero rápidamente las comento, ¿no? ¿Cuál es el motor oculto de nuestra conducta? Pues hablo de las emociones. Um, y el párrafo donde dice, en realidad, si prestamos atención, veremos que nos provoca el sufrimiento, no es la emoción en sí misma. Ah, claro, la emoción la vamos a experimentar, ¿no? Si le damos este espacio, la escuchamos, ¿no? Entonces permitimos que siga su ciclo. Si yo la escucho, si le doy un espacio, eh, digamos, si la miro y le doy espacio y escucho, ¿no? Para ver qué mensaje trae. Lo que nos hace sufrir luego es la resistencia a la emoción, ¿no? Como la frase budista de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pues si yo quiero resistirme al dolor, ¿no? Entonces ya se alarga y entramos en sufrimiento, ¿no? Ya es algo distinto. También pregunta si el enojo puede ser largo o corto. Eso es bien interesante porque eh, alguna vez leí por ahí que la bioquímica del enojo dura unos 90 segundos, más o menos en lo que se segregan todas las sustancias, dura unos 90 segundos. En cambio podemos ver enojos de un día, de una semana, de 7 años, ¿no? Enojos familiares ahí que no se habla a la gente. Y eso es porque ya es un sentimiento que se va retroalimentando, ¿no? Me hizo esto, me recuerdo que me lo hizo, cómo es posible, ¿no? Como toda la parte mental, y eso trae una emoción, ¿no? Hay un reflejo corporal que lo nutre y le da realismo, ¿no? Claro, yo estoy enojado con esta persona, ¿no? Y sí, o sea, me hizo y sí, yo siento el enojo, ¿no? Entonces eso me da el indicador adecuado, preciso de que sí, efectivamente, me hizo algo, entonces, y que estoy enojado, ¿no? Pues claro, si lo sigo pensando constantemente, el pensamiento llega junto con la emoción. Cuando le damos suficiente tiempo, eso es muy fácil de comprobar, ¿no? Si pensamos en algo que nos ocurrió en el pasado o ayer, ¿no? Algo, pues, o alegre o triste o de enojo, si lo recuerdo, seguramente lo vamos a sentir otra vez, ¿sí? Si yo me anticipo, pienso en lo que va a pasar y me preocupo mucho, voy a sentir la preocupación en este momento, ¿no? Es la capacidad creativa del pensamiento que le da realismo a través de la emoción. Lo siento en el cuerpo. Entonces sí, los enojos, la bioquímica es corta, pero el enojo puede durar lo que queramos. Um, bueno, también sigue preguntando, ¿la emoción se manifiesta con emoción? No entiendo bien la pregunta.
Identificar el motivo del llanto, por qué estamos llorando, es un momento presente o pasado. Es bueno identificar, intentar si podemos saber de dónde viene la emoción, y siempre va a ocurrir en el momento presente. Yo puedo estar llorando por algo que me pasó hace 40 años o ayer, pero lo estoy sintiendo en este momento, por eso estoy llorando, ¿no? Finalmente. También dice, recordamos que somos humanos, es válido sentir y darle atención. Sí, como seres humanos, pues sentimos y es importante darle atención a lo que sentimos, ¿no? Justamente. Eso es lo que sería la gestión emocional, ¿no? Repito, el darle espacio para mirar y para escuchar lo que una emoción me tiene que decir y poderla gestionar. Por ejemplo, ¿no? Luego solemos, como les digo, ¿no? Clasificar y hablar de que algunas emociones pues las preferimos y son mejores vistas, ¿no? Pues culturalmente o familiarmente, eh, como que tienen unas predilección sobre otras, ¿no? Y una emoción que tiene muy mala plana es la envidia. Sin embargo, incluso la envidia, que es como, uy, no, qué mal, ¿no? Yo no, siento envidia de la buena, ¿no? Luego decimos, como si hubiera una buena y una mala. Pero bueno, en realidad es posible que, sí que sea un poco así. Yo veo que alguien hace, tiene, es algo que yo también quisiera tener, hacer o ser, ¿no? Como, uy, estoy sintiendo esto porque la otra persona lo tiene, lo hace, es así, pues yo también quiero, es lo que me avisa la emoción. Si la gestiono bien, entonces se convierte incluso en admiración, como, wow, qué bien lo que esa persona es, tiene, ha hecho, yo también quiero, y es mi motor para entonces yo buscar lo mío. Si no la gestiono bien, ¿no? Si la reprimo, si entonces se convierte en envidia, incluso puede repercutir en, pues voy a hacerle algo a esa persona, voy en contra de esa persona, ¿no? Para que, pues si no lo tengo yo, no soy yo así, pues esa persona tampoco, ¿no? Finalmente. Pues por eso es importante esa aceptación, ese reconocimiento de cualquier emoción, de cualquier nivel vibratorio, como lo que vamos a ver, de cualquier cualidad, agradable, desagradable, eh, darle espacio, darle cabida. ¿Sí? Lo que vamos a gestionar es cómo reaccionamos finalmente. Y comenta por qué hay muchas emociones, sentimientos ocultos. No sabría decir exactamente por qué, ¿no? Hay una parte muy instintiva en las emociones y luego las reprimimos, las guardamos, ¿no? Y se quedan en el cuerpo como energía que son también, no se quedan ahí. Se quedan un tiempo como bioquímica, ¿no? Como cuando tomamos una copa de vino, ¿no? Y pues sentimos los efectos. La bioquímica se queda un tiempo, ¿no? También, pero sobre todo la parte energética es la que se estanca. Y el cuerpo aprende a cerrar diques, ¿sí? O sea, lo típico, ¿no? Los hombres no deben llorar. Entonces, a partir de ese mandato, por ejemplo, en mi propia experiencia, pues yo me di cuenta que me he hecho mis mañas. Mi cuerpo aprendió, quizá de la primera vez que me contuvo un llanto, pues a apretar ciertas partes, contar ciertas partes, y luego se le queda la memoria. Pues ya es como muy difícil si no hay un trabajo emocional y también corporal, ¿no? Pues que eso se vaya liberando, ¿no? Para que salga el llanto, pues porque como les digo, el cuerpo ya se hizo sus mañas para que eso no ocurra, ¿no? Para no sentir. La energía tiene un flujo, por eso le digo que ese tema es amplísimo, ¿no? Pero bueno, la energía tiene un flujo en nuestro cuerpo y pues protegemos partes, ¿no? No queremos sentir, entonces protegemos la zona del corazón. Entonces, si viene por arriba, bloqueamos aquí, si viene por abajo, también contraemos y es mejor, más fácil, en lugar de una tristeza, pues mejor enojo, ¿no? Que es algo más visceral, ¿no? Que surge de más abajo. Margarita Pérez nos pregunta, ¿qué no me permite tener gestión emocional en mí? Ah, lo voy a decir en general, no sé en ti, ¿no? Pero digamos en general, lo que no nos permite tener gestión emocional es, primero, hacerles demasiado caso a a las emociones, ¿sí? O sea, como
hacerle demasiado caso en cuanto a temerlas, ¿no? A- o, o eh, la dejo fluir, ¿no? Según el impulso que me da, o la reprimo, ¿no? Porque me creo. Porque, también una cosa importante antes, más bien, en esas separaciones que hacemos, separamos mente, pensamiento, perdón, pensamientos, ¿no? De nuestra mente con las emociones. Y que además normalmente las señalamos en el corazón, pero realmente tienen ese tipo de emociones cambiantes, tiene que ver más con nuestro cerebro. Porque recuerden que tenemos un cerebro del corazón que es como más estable, es distinto. Y, estoy viendo la hora. Entonces lo vemos como dos elementos separados, pero al final es una unidad. Por ejemplo, en el modelo budista hablan de la mente como esa unidad, ¿no? De pensamiento más emoción, y lo ubican en el corazón. Bueno, eso no importa tanto, lo que importa es que es una unidad. Y la emoción surge a partir de lo que evaluamos o interpretamos, ¿no? Si yo evalúo riesgo, o sea, el venadito evalúa riesgo de que eh, a lo mejor escuchó ruido en los arbustos y su cerebro dijo alerta, depredador, sale corriendo, se dispara todo el mecanismo y sale corriendo. Sea o no sea un depredador, a lo mejor no es un depredador, pero no importa, el cerebro dijo alerta. También nosotros cuando interpretamos algo, ya lo sentimos, ¿no? Primero tiene que haber esa evaluación, interpretación para entonces sentirlo. Y él, como le decía antes, lo que le da realismo, la emoción le da realismo a lo que estoy pensando. Es que estoy muy preocupado y esa preocupación es real, porque la estoy sintiendo. Aunque tenga que ver con algo que no ha pasado, ¿no? Que es un escenario futuro, pero entonces ya le damos el realismo en este momento porque en ese instante lo estamos sintiendo. Entonces creo que el hecho de hacerle demasiado caso a lo que pensamos, sentimos, es lo que evita poder tener esta gestión emocional, ¿no? Si aprendo a dar un pasito atrás para observar las emociones, entonces ya puedo gestionarlas de una mejor forma, ¿no? Hago una pausa, doy espacio, me doy un tiempo, la miro, no me resisto, te observo, no te niego, te estoy mirando y te estoy escuchando como emoción. Y no voy a dejarme guiar por lo primero que me digas, sino que entonces voy a buscar, a partir de lo que estoy atendiéndote, voy a buscar cuál va a ser la mejor respuesta que voy a dar a ello para atenderla. Entonces, bueno, esa podría ser una posible respuesta a tu pregunta, Margarita. Y finalmente Dolores nos hace dos preguntas. Dolores Escorza, ¿cómo puedo mejorar mi gestión emocional y cómo gestionar mis emociones si tengo un trabajo en donde me presionan mucho? ¿Cómo puedo mejorar mi gestión emocional? Eh, Justamente sería en lo que hacemos aquí, bueno, desde este modelo, ¿no? El entrenarnos para poder tener contacto con las emociones. ¿Sí? Pasa por observarla, por sentirla, tener una conciencia corporal de cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Si tengo conciencia corporal, si no estoy desconectado y nada más habito por aquí arriba, ¿no? Entonces puedo conectar con el cuerpo, entonces puedo conectar con lo que se siente y las sensaciones corporales son la base, la cama donde se dan las emociones. Pues a partir de ahí, eh, pues puedo observar y dar esa pausa que nos permite el, el mindfulness en este caso. Por aquí nos comenta Vanessa, un primer paso sería la atención plena, exacto, para poder observar la experiencia sin juzgarla, sin validarla y viéndola como algo impermanente. Exacto, eso también nos da esa última parte, ¿no? También muy importante. Como le decía, son pasajeras las emociones, pueden durar un 70, 90 segundos de enojo y, y va a pasar, ¿no? ¿Cuántas emociones no han tenido el día de hoy? No son pasajeras. Eso le da importancia, eso le quita peso, ¿no? A ello, ¿no? Entonces, bueno, a través de la atención plena nos permite gestionarla. Y cómo gestionar mis emociones si tengo un trabajo donde me presionan mucho. Um, Creo que pasaría por el mismo lugar, ¿no? Digamos, ya entendemos que
que hay que darles espacio a las emociones, escucharlas, no creérselas tanto, no identificarnos con ellas, sino validarlas. Y, y escucharlas para ver cuál es la mejor opción. Pues de pronto eso a lo mejor pasa por, ok, tengo que poner un límite, ¿no? Ya estoy escuchando mi emoción que me está diciendo que, que algo estoy haciendo mal, porque me estoy sintiendo mal, ¿no? Me siento estresada, entonces pues tengo que hacer algo, ¿no? En relación o sea, tomar acción, tomar medida, ¿no? Muchas veces no solamente a veces sí se va a solucionar dándoles espacio, observándolas, ¿no? La propia conciencia sanadora, pero en otros casos va a requerir una acción, ¿no? El que yo escoja, con esa pausa, con ese espacio, pues que sigue, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente, ¿no? Para que yo la pueda atender a la emoción. A lo mejor voy a tener que hablar, a lo mejor voy a tener que eh, poner un límite, que delegar, que dejar el trabajo. Digo, hay casos de todo, ¿no? Yo he conocido gente que, por ejemplo, uno de mis primeros maestros de mindfulness, pues dejó un trabajo muy bueno, muy importante por el estrés que vivía. Y bueno, entonces, gracias a ello, pues se ha dedicado más bien al terreno del mindfulness. Entonces, esa sería la parte. Me estoy fijando que no puse aquí otras preguntas, pero déjenme lo checo en el formulario directamente. Um, un momentito. Porque recuerdo que me las hicieron. Ya encontré. Mm, ¿Cómo gestionar el enojo? Nos comentaban. eh, Déjenme ver quién fue. Bueno, me cuesta trabajo verlo, pero bueno, ¿cómo gestionar el enojo? Pues sería tal cual, ¿no? Exactamente como lo que estaba hablando. Y pues, comenta Vanessa, maestro, en este caso, pasar del locus de control externo al interno nos puede ayudar para la gestión emocional. ¿Es correcto? Y sí, sí, digamos, uno de los pasos que podemos dar, ¿no? Como, eh, sobre todo, bueno, según como te entiendo, ¿no? Como si estamos mirando, si estamos a través del realismo que le da la emoción, te estoy creyendo que, por ejemplo, el otro me hizo enojar, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta de que no, de que yo siento enojo ante lo que hace el otro. Entonces, claro, eso como una mm, de los, de las consecuencias de poder mirar cómo es nuestro esquema, nuestro funcionamiento, ¿no? Emocional, eh, psíquico, mental, espiritual, ¿no? Como nos damos cuenta, ¿no? Finalmente es como que el otro no está irradiando enojo, no lo está aventando, sino que el otro hace algo, yo lo interpreto y entonces recupero ese poder, ¿no? Me doy cuenta de que yo lo estoy sintiendo. Sería tanto una consecuencia importante que ya solucionaría muchas cosas, como eh, también un primer paso, también una causa de que yo pueda entonces mirarlo como algo mío, como que les decía, ¿no? Como sujeto, verbo, complemento, ¿no? Yo siento enojo, yo lo estoy sintiendo, entonces yo lo voy a gestionar, ¿no? Yo lo voy a mirar, pero sí, gracias. Um, el enojo, cualquier emoción, ¿no? Pasaría por esa misma gestión que he mencionado, ¿no? Y creo que he visto otra pregunta más, pero creo que ya no. ¿Qué técnica de mindfulness utilizo cuando algo altera mis emociones? Eh, Vamos a hacer una práctica, ya justamente respondiendo a esta pregunta, una pequeña práctica eh, que nos permite mirar a las emociones. Pueden haber varias, ¿no? Bueno, las comento rápidamente algunas de ellas que me vienen a la cabeza ahorita. Uno es pues el sostener la emoción,
¿no? Puede haber un trabajo largo, ¿no? Para observar la emoción, sentirla en el cuerpo, dialogar con ella, se llama así, ¿no? Sostener o presencia en la emoción. Y que es como, no le digo que no, sobre todo cuando hay emociones difíciles, ¿no? No le digo que no, como suelo hacer, no quiero sentirlo, tengo aversión, entonces no lo miro, se bien aquí, lo miro y sostengo mi presencia y escucho compasivamente. ¿Se acuerdan alguna vez quienes han estado conmigo hablando de compasión? Pues es sostener, de tener presencia ante el sufrimiento. Entonces aquí es el propio sufrimiento. Entonces te escucho, ¿no? Y incluso puedo dialogar, ¿no? Que me invita, em, que me está sugiriendo, que me está invitando a hacer esta emoción, etcétera. Luego hay otras píldoras, ¿no? Como una que se llama Tiéndete, ¿no? Donde pues también te puede relajar y poner ahí eh, en situación para sentirte, ¿no? Y permitir preguntar, bueno, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Um, Hay otra que se llama Suavizar, Calmar, Permitir, ¿no? Que también nos ayuda no solamente para el dolor físico, sino también el emocional. Pues hay varias técnicas que se pueden aplicar. Nos pregunta Lucero, ¿y cuando no sabemos de dónde viene esa emoción, siempre debe haber un origen, como el típico amanecí de malas? No necesariamente, como comentaba antes, ¿no? Puede tener, no sabemos qué es lo que signifique, no sabemos el origen, puede estar oculto, eh, no sabemos por qué está, pero está, ¿no? Entonces, muchas veces no pasa por la racionalización, ¿no? El saber que si tiene un origen, qué ocurrió, ¿no? Sino simplemente lo estamos sintiendo. Pero también sirve todo esto, ¿no? Sí, para anotarlo, ¿no? E incluso a veces hay alguna otra técnica, ¿no? Que, que nos ayuda para ir directamente al cuerpo. No estamos sintiendo nada en teoría, ¿no? Sino que vamos directamente al cuerpo, indagamos ante una sensación y podemos notar que sí hay una emoción ahí, que nos está diciendo algo en ese momento. Y es como mágico porque es como, wow, no sabía que tenía esta preocupación, ¿no? Me acabo de dar cuenta. O sea, no pasó a la parte de consciente acá, ¿no? Sino que en esa sabiduría del cuerpo está esa información. Entonces también es como aprenderlo a leer. Mientras más contacto corporal tengamos, más conciencia, entonces más fácilmente vamos a poder dialogar con la emoción, ¿no? Y también permitir que se suavice, ¿no? Vamos a permitir que se calme. Vamos a una práctica, aunque sea muy rápida, para ejemplificar, ¿no? Todo esto que es lo que nos permite hacer mindfulness. Te invito a que te sientes o te coloques en la postura que mejor prefieras, en la postura que también que te lo permite en este momento tu estado físico. Puedes estar acostado, acostada. Si tienes algún problema de salud físico, está bien. Como les he comentado en otras ocasiones, es completamente posible siempre y cuando no te duermas. Y si elegiste estar sentada, sentado en este momento, adopta bien la postura, los pies bien puestos sobre el suelo, la espalda vertical, metiendo ligeramente el mentón para que tu coronilla apunte hacia el cielo. Y respira profundamente unas cuantas veces. También dándote cuenta que en la propia respiración tienes en algo ya tan sencillo, tan cotidiano, una forma de incidir en tus emociones. Cuando te alteras, te enojas, estás triste,
tienes miedo, tanto tu respiración como ritmo cardíaco cambian. Y si llevas conciencia a la respiración, cambias el ritmo respirando profundamente. Irás notando cómo se va calmando, cómo se va suavizando la sensación, la emoción. Incluso el ritmo cardíaco cambia, se normaliza, se ralentiza. Le llega información al cerebro de que todo está bien. Respirando, inhalando profundamente y exhalando. Y ahora pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo me siento? Date este espacio para ti mismo, para ti misma, de forma consciente, notando si hay alguna emoción, ya sea displacentera o placentera, agradable o desagradable. O si estás tranquila, tranquilo, también es un sentimiento de paz, puede ser. O si hay inquietud, impaciencia, te pasó algo y estás preocupada, preocupado, o si hay enojo, o si hay alegría. Permítete conectar con aquello que hay en este momento. Como si tu conciencia fuera un, un espejo de agua. Nota si está quieta esa agua o si hay movimiento. E internamente ponle nombre a aquello que notes, que sientas. Diciendo, sí, esto que siento es preocupación, lo que siento es miedo, o sí, estoy enojado, enojada. O en este momento siento paz.
Nota si te cuesta trabajo incluso hacer el propio ejercicio. Te cuesta trabajo notar qué es lo que estás sintiendo. Si tal vez haya demasiada actividad mental, incluso puedes notar cómo está tu cuerpo. Si te cuesta identificar alguna emoción en concreto, puedes notar si hay sudoración en las manos, notar si tu mandíbula está apretada o relajada. Puedes notar tus hombros, están relajados o tensos. Ya sea que le hayas podido poner nombre o no, o solo sean sensaciones, ¿hay algo que puedas hacer por ti en este momento? Por esa emoción, por ese estado de ánimo, estado físico. Pregúntate qué puedes hacer tú por ti mismo, por ti misma, si te dejaras guiar por esa emoción. Y dale espacio a aquello que estés sintiendo, como si crearas espacio alrededor. Dándote cuenta que tú eres ese espacio y que la emoción es como un huésped, como un visitante que solo está de paso, pero que tiene algo que decirte. Y dale espacio amplio dentro de tu respiración, como si al inhalar ese espacio se hiciera más amplio cada vez. También permítete inhalar más profundamente y sacar todo el aire. Y en cada inhalación, ese espacio alrededor de la emoción va creciendo.
Y permite que, para ir cerrando el ejercicio, permite que se vaya diluyendo, agradeciendo el mensaje que te trajo, de qué es lo que puedes en este momento atender o hacer por ti, y permitiendo que se diluya como sale en el agua, en el amplio espacio de tu respiración. Y poco a poco lleva tu atención a tu cuerpo, a tu respiración, a este momento. Y cuando estés listo o lista, abre tus ojos. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Me gustaría escuchar o leer. Tenemos todavía unos minutitos para que compartan alguna duda más, algo que no haya quedado claro, cómo se sintieron también. Incluso si quieren compartir con una palabra, y si no quieren participar mucho, también pueden escribir ahí cómo se sintieron o abrir el micro. Maestro, buenas Y noches. sí, adelante, Soy Guadalupe. Guadalupe Flores. Gracias. Pues compartir que me sirvió mucho la práctica porque precisamente venía enojada del trabajo y lo que más lamentaba yo era esta sensación de, dije, ¿dónde están todas mis prácticas de mindfulness, no? ¿Qué pasó? Pero la verdad es que pues me doy cuenta que sí ya no reacciono como antes, ¿no? De conocer las técnicas y ahorita me sirvió mucho para, cuando hicimos la pregunta de por qué me siento así, eh, empecé como a relacionar cosas, no sé si esto le sirva también a alguien más, pero vi que el origen del enojo fue que quiero controlar, ¿no? Pues no, es misión imposible porque en el trabajo pues afectan muchas variables, ¿no? Y yo quisiera que mi trabajo saliera bien, pero pues a veces no, nada más depende de mí, ¿no? Entonces, pues me sirvió muchísimo la práctica y esta es mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Y, y muy importante lo que dices porque pues nos puede ocurrir, no digo, a mí me ha pasado, ¿no? Como con esto que sé cómo es posible, ¿no? Que me sienta así o que haga así. Y bueno, pues al final somos seres humanos, ¿no? Y va a seguir pasando. Lo importante es entender que está bien a veces no estar bien, ¿no? Eso es perfectamente normal, que vamos a vivir todo el abanico de emociones, ¿no? De sensaciones, de sentimientos, lo vamos a vivir finalmente, ¿no? Pero justamente va a pasar esto, que conforme vayas avanzando, vayamos todos avanzando, pues nos vamos a dar cuenta más rápido de algunas cosas, ¿no? Como, ok, ya me di cuenta de esa necesidad de control, ¿no? Que es muy común y muy compartida eh, seguramente por muchos de nosotros. Y también el tiempo en el que nos quedamos enganchados. Seguramente va a ser menos cada vez. Eh, Como les digo, podemos quedarnos enojados 20 años, ¿no? Y, y eso va a ser solamente porque no nos damos cuenta, ¿no? Porque no nos damos cuenta que estamos enganchados, que no soltamos esa idea, ¿no? Ese orgullo, esa emoción, no lo soltamos y que tan fácil como soltar, ¿no? Como hablamos en la sesión sobre soltar. Entonces, bien, ¿no? Pues muy bien, qué bueno todo, ¿no? Qué bueno que experimentes las vicisitudes de la vida, ¿no? Toda la gama, ¿sí? Y que te des cuenta de dónde viene y que te ayude a gestionarlo. De la práctica de atención plena te ayuda a gestionar esas emociones.
Muchas gracias, Guadalupe. Lucero nos comparte. Y cuando nos... Ah, no, ya lo había leído. Más bien, Vane nos comparte. Muy rica meditación, identifica las sensaciones y emociones, es liberador y da paz. Sí, esa es la idea de este ejercicio, ¿no? Perdón. Se me fue por otro lado la saliva. Pero